¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Razones de Estado a través de Madero FM, La Fuerza del Norte. En esta jornada ya de día jueves 4 de julio del año 2024. Lo decíamos en nuestro informativo de la mañana. Saludamos naturalmente a toda la colectividad norteamericana residente por ser el día de su independencia. Una nación joven, una nación tan joven como la nuestra, los Estados Unidos de Norteamérica, que en el día de hoy tienen su día nacional. Saludamos de inmediato a don Percival Madero, quien es cientista político, doctor en comunicaciones. ¿Cómo está, don Percival? Muy buenos días. Buenos días, Aldo. Gusto saludarte. El abrazo cordial y afectuoso de siempre. Para ustedes también, por supuesto, distinguidos auditores, auditoras y televidentes. Un saludo también especial para quienes nos sintonizan en toda nuestra larga cadena nortina de radioemisoras, desde Tocopilla, por el norte, hasta Serena, Coquimbo, por el sur. Pasando por Antofagasta, Calama, Copiapó, Vallenar, etcétera, etcétera, inglesas y lugares maravillosos de nuestro país, concentrados, Aldo, entre Tocopilla y en La Serena, más o menos en lo que es un 92% de la inversión minera de Chile. Correcto. Ahí está Madero. Ya estamos nosotros. Y sobre todo para llevar estos análisis, ¿ya? Llevar estas conversaciones, ¿ya? y estas profundizaciones que realmente podemos hacer de lo que está pasando en Chile y en el mundo. Y un saludo también muy especial, Aldo, a los que nos sintonizan a través de nuestras redes sociales, ¿ya? Y Exacto. a los que nos ven después a través de Spotify y a través de YouTube, donde siempre estamos ahí, donde esto queda grabado, terminado de grabar. Ahí estamos con Donaldo y con don Matías Troncoso y nuestro equipo subiendo esto a nuestras redes sociales. Así que si quiere escucharnos de nuevo, o algo no les quedó claro y quiere volver a escucharlo, bueno, ahí están los elementos para poder tener de nuevo lo que se ha dicho a la vista. Exactamente, don Percival, y justamente junto también con saludar a nuestro público que también nos acompaña en el Twitch, que es el canal Madero 24 horas, que nos acompaña también en directo con lo mejor de nuestras emisiones y también nuestras emisiones en directo. En el día de hoy hablamos acerca del Instituto Nacional de Derechos Humanos, el famoso INDH, o a estas alturas el tristemente célebre INDH. Intentaron meterse con la arista judicial, intentaron salpicar a don Mario Desbordes y parece que salieron trasquilados, como diría una amiga mía por ahí, porque ahora solicitaron la remoción de 2 consejeros, entre ellos la directora Consuelo Contreras y otro consejero. Hace pocos instantes, antes que usted se sentara en su asiento, nos acaban de informar de la Corte Suprema que ya llegó el expediente de remoción. Así es que esta información está pero absolutamente fresquecita. A ver, mucho paño que cortar. Hagamos un pequeño resumen del por qué ocurre esto. El Instituto Nacional de Derechos Humanos, que todos sabemos lo que calza y lo que viste, y sabemos para quién trabaja, y sabemos cuáles son sus observaciones ideológicas, tenemos clarito. Obviamente no son fascistas, ¿no? Más claramente diríamos que son marxistas. Y entendemos la orientación del mundo, ¿no? De defensa de los derechos humanos de algunos, no de todos. Y en el fondo como un brazo político, ¿ya?, de una ideología que está al servicio de generar pobreza. Digámoslo así, para establecer el criterio básico con el que uno tiene que entender al Instituto Nacional de Derechos Humanos chileno, ¿no? Menguado, con una visión muy parcial de las cosas que ocurren, ¿ya?, buscando ser parte de un objetivo político ideológico que es desestabilizar a las fuerzas democráticas y particularmente a quienes tienen que ejercer el poder, que son nuestras fuerzas de orden y armadas. Esa es la gracia del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Cuando esto ocurre y cuando esto se perfila como una circunstancia política que siempre la ha tenido, no es de ahora, no tiene que ver con lo que está pasando y con su defensa irrestricta a que su militante comunista, alcaldesa de Santiago, siga siendo alcaldesa, Isis Cáceres, ha establecido un criterio de poder a propósito de unas escuchas telefónicas del juez Juan Poblete y que se cruzan también con las de Luis Hermosilla. Determinó que había, o quisieron hacer aparecer como un estado de influencias, el hecho de que el candidato
digamos, alcalde por Santiago de la centro derecha, Mario Desbordes, ex carabinero, ex diputado, él fue, digamos, el diputado, ministro de Defensa, etcétera, presidente de la Renovación Nacional. Quisieron aludirlo porque hoy día el Instituto Nacional de Derechos Humanos y particularmente la señora Hasler, hoy día alcaldesa de Santiago, sabe que va a perder, digamos. Eso lo tiene ella muy claro. Y ante la desesperación, o todo apunta, por lo menos las encuestas de ahora, de ayer, apunta que hay una preocupación porque el bastión más importante de la comuna más importante de Chile, que es la comuna de Santiago, porque ahí está todo el centro político de Chile, ahí está la moneda, y ahí están los ministerios, etcétera, etcétera, va a perder su ubicación, su posicionamiento político que alcanzó a propósito de muchas cosas que se hicieron mal hace 4 años atrás, y que determinaron finalmente que esta racia, esta ola de respaldo a la que hoy día es candidata a concejal, o sea, candidata alcaldesa. Que es alcaldesa y candidata a la reelección, esté pasando un pésimo momento. Y el Instituto Nacional de Derechos Humanos no encontró nada mejor, ¿ya?, que asumir una defensa corporativa, ¿ya?, de la Edith Hasler, mandando una nota donde en más de 30 oportunidades, una nota de protesta y una ampliación de investigación a la Corte Suprema, al sistema de justicia, para dar a conocer lo que había, a juicio de ellos, incurrido en un flagrante error e intervención de Mario Desbordes para generar lo que iban a ser algunos de los más altos cargos de los magistrados en Chile. Y resulta, ¿ya?, que a propósito de todo esto, y a propósito que hay una historia bastante larga hacia atrás, digamos, donde claramente el Instituto Nacional de Derechos Humanos, cuando Sergio Mico era el presidente, demócrata cristiano, un académico importante, ya había señalado que no había habido, violación sistemática de los derechos humanos respecto al estallido delictual. Yo creo que ahí es donde se empieza a alzar una situación muy potente, porque todo lo que había sido la construcción de falsedades que habían ocurrido respecto al estallido delictual, se le empieza a caer, se le empieza a desmoronar. Y es la propia señora Contreras, la que dirige, Consuelo Contreras, la que dirige la directora. La directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, la que sale otra vez, igual que Sergio Mico, a decir si acá no hubo violación sistemática de los derechos humanos, que era parte clave de la contingencia política que se veía y que sirvió incluso como respaldo al programa de gobierno de Gabriel Boric. Aquí hay una caída, dramática, de que efectivamente lo que se quería sostener como una cuestión que hiciera peso, que hiciera consistencia, porque los problemas de los derechos humanos, querámoslo o no ocupan el primer lugar de la tabla de atención de los chilenos. Esa cuestión está más que clara. O sea, primero está la seguridad, después está la economía, está la salud, está la educación, hay muchas cosas, y al final hay en la cola los derechos humanos. En consecuencia, ahí se produjo un problema que es muy cierto que hay que mirar con atención dentro de la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados presenta una vota para remover a 2 personas, a la señora Contreras y a otro señor de ahí mismo, porque no tiene facultades el Congreso para despojarlo del poder, sino lo tiene la Corte Suprema. Francisco Ugaz es el otro consejero. Ugaz, gracias. Francisco Ugaz. Entonces, yo creo que por ahí se establece ese criterio para decir, paremos esto, y hay una votación en la Cámara de Diputados donde gana por amplísima mayoría la destitución de la señora Contreras y de Ugaz. En consecuencia, esto le viene como anillo al dedo, así entre comillas, a la derecha, porque la izquierda, salvo los comunistas y un par de los del Frente Amplio, apoyaron, apoyaron a la señora Contreras para que esto no se produjera, pero algunos se obtuvieron, la Democracia Cristiana, el Partido Radical, y otros definitivamente abandonaron la sala para no votar, gente de izquierda, para no votar para favorecer a esta señora, a la señora Contreras. Y hoy día esto se va a la Cámara, como tú señalabas recién, que estaba fresquito, sí, que ya llegó ya esto a la Corte Suprema. Corte Suprema para que se estudie y ver qué es lo que va a pasar con eso. Ahora,
la señal política de quitada de piso al Instituto Nacional de Derechos Humanos es brutal. Y yo creo que acá es muy importante porque los que hoy día, a la luz de los hechos de ayer, con todas las contingencias que ocurrieron, lo analizan y establecen que, a propósito de esas mismas circunstancias, el propio presidente de la República indultó a delincuentes de la primera línea del estallido delictual, y a otros y a cientos les dio pensiones de gracia de por vida por haber participado en eso. Hoy día, ustedes, distinguidos auditores y televidentes, podrían claramente establecer como criterio qué es lo que pasa detrás de eso y la pérdida de confianza en cuanto a votación le está quitando eso, porque del 30% promedio, del 28% de respaldo al presidente promedio, estamos hablando de promedio, de repente pasa al 32, de repente al 35, de repente al 28, de repente, bueno, promedio 30%, 25, 28%, esa votación, si se mantiene para las próximas elecciones, ese respaldo para las próximas elecciones de ahora de octubre, o sea, la derrota de la izquierda está cantada. Y con esto, ya que justamente le pusieron tanto empeño a los derechos humanos, metieron preso a carabineros que finalmente fueron absueltos. ¿Ya? Hay por ahí el caso del joven del río Mapocho, de Claudio Crespo. De Claudio Crespo, y también de un cabo que se fue llamado a retiro, digamos, en forma indigna, porque dijeron que lo habían empujado a un joven al tema del Mapocho. Todo eso... Que iba pasando por ahí. O sea, la típica. Yo creo que ahí hay una cuestión que se le empieza a diluir, porque hoy día pareciera ser que las sensibilidades están con un poco de rabia con eso. ¿Te fijas? Yo creo que el hecho de que, digamos, se tenga un piso y de ese piso no pueda subir la mirada del gobierno, la mirada del presidente Boric respecto a que con un 30% no ganan ninguna elección. ¿Ya? Y sobre todo dando muestras hoy día que sus propios pares abandonan en la sala de la Cámara de Diputados ayer el hecho de votar para no votar en contra, prefieren irse, digamos, incluso abstenerse, prefieren irse de la sala, da señales muy pero muy potentes de que esta cuestión se le empieza a desgranar un tema en que viene fuerte la situación de los derechos humanos. O sea, cómo hoy día, a propósito del crimen organizado, de todas las circunstancias que existen, incluso una cuestión que a mí me tiene realmente perplejo, ¿ya? Que a propósito de estos asesinados, que son los testigos protegidos, le haya bajado el perfil, el propio fiscal, porque el propio fiscal Ángel Valencia tiene que entender, ¿ya? Que estos testigos protegidos, ¿ya? No es cosa, cuando sale la luz pública y cuando la prensa lo determina, eso obviamente no es un trascendido, ¿ya? Eso es así. Y que Valencia le haya querido quitar este piso, estamos haciendo un paréntesis, Aldo, por supuesto, al tema esto de del INDH, y salga la propia ministra Toá a decir que es un problema del Ministerio Público. En el fondo, ahí no dejo de tener más que vergüenza muchas veces, y tengo auditorio y probablemente comparta con ustedes esta mirada de cómo se le echa a tierra a una cuestión que debiera haber tenido claramente un ministro en visita para ir investigado de fondo, porque queda ahí en la espesura, ya que hoy día los testigos protegidos en Chile por el Estado chileno no están seguros. ¿Quién va a querer bajo esas premisas hacerlo así? Y eso tiene que ver también con los derechos humanos. Hagámonos también para hacer el pase con lo que estamos hablando. En consecuencia, hay ahí, a mi juicio, una situación que políticamente se les empieza a revertir. Porque si hubiera habido una mancomunión potente en la Cámara de Diputados, que diera cuenta de que el gobierno tiene su respaldo, de la propia gente, estoy hablando de los propios, de sus propios, digamos, no estoy hablando de la oposición, se retiran de la sala o finalmente terminan votando en contra, es porque dentro del Instituto Nacional de Derechos Humanos el olor a pudrición es gigantesco. Y eso porque en definitiva, cuando las cosas se hacen mal, ¿ya? Se hacen, a mi juicio, digamos, intencionadamente mal, para tratar de causar una situación, digamos, de adversión respecto a la ciudadanía, respecto a quienes tienen que asumir el orden y el derecho que es de alguna manera hecho herramienta a través de las fuerzas de orden y seguridad, de Fuerzas Armadas. Yo creo que ahí es donde empieza ya a titubear un tema que no es menor, ¿ya? Y creo que esto ya está dando señales de que más allá que no sabemos lo que va a expresar los tribunales de justicia, la Corte Suprema, pero
claramente esta es una señal, más allá de lo que decía la Corte Suprema, una señal política muy potente. O sea, en la quitada de piso, acá, política, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, por sus propias huestes, es una cosa que claramente califica dentro de una situación que debe ser, desde mi perspectiva al menos, distinguidos auditores y televidentes, ser expresada como un baluarte de una evidencia brutal respecto de lo que pasa dentro de lo que antes se justificaba como, digamos, como gran baluarte, ya, el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Esto claramente pasa por Yaitul, ¿ah? No nos olvidemos que querían proteger a Yaitul, o sea, el gran narco de la macrozona sur, del robo de madera y todo ese cuento. Sabemos con respaldos políticos, con financiamiento político, ya, con muchas cosas de esa naturaleza, que hoy día esto se empieza a desgranar. Desde nuestra perspectiva, Aldo, y distinguidos auditores, yo creo que ahí hay una cuestión que le hincar el diente para saber si hasta dónde esto finalmente se trasluce como una situación para que el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que fue hecho para gritar, para vocear, para ponerle un parlante a cosas que podían ser, digamos, de índole mayor. Porque acá no estamos hablando de un periodo de dictadura, estamos hablando de un periodo de democracias. Y hoy día muchos se sostienen en el Instituto Nacional de Derechos Humanos para su función ideológica. O sea, hoy día, muchas veces, hoy día los que reclaman el hecho de que los derechos humanos son visualizados para algunos, ¿ya? Pero no hay ningún ápice, porque dice, los derechos humanos solamente están para perseguir a los agentes del Estado que, siendo funcionarios del Estado, atentan contra derechos de personas. Pero ellos no hablan respecto de cuánto el Estado se omite para poder favorecer los derechos humanos de quienes son finalmente asediados por el crimen organizado. ¿Quién está hablando en este caso de...? Porque no se les ocurre, o porque a lo mejor nuestro oído no es todo lo fino que podría ser. Pero no siento nada, ni escucho nada, ni leo nada del Instituto Nacional de Derechos Humanos que tenga que ver con una reivindicación de los derechos humanos de los ciudadanos comunes y corrientes, que son avasallados, perseguidos, y nos encontramos con circunstancias en que hoy día al Instituto Nacional de Derechos Humanos, por ejemplo, no le importa el asesinato del teniente venezolano Ojeda, digamos, hecho en nuestras narices. No le importa. Y eso no le importa porque la concomitancia política del Instituto Nacional de Derechos Humanos con instituciones, en comillas, de derechos humanos de Venezuela es muy patente, es muy cercana, son como uña y mugre. Entonces, yo creo que es ahí donde afecta esto y donde los ciudadanos, ya aburridos de esto, se dan cuenta que una parte importante de lo que está pasando con el crimen organizado en Chile goza del respaldo del Instituto Nacional de Derechos Humanos, pues. Ahora, cuando uno lo dice, usted a lo mejor distinguió a sus auditores televidentes, dice, a ver, pero si eso es cosa de sumar 2 más 2. Cuando uno establece los criterios políticos que hay detrás del Instituto Nacional de Derechos Humanos, con los afanes desestabilizadores de la izquierda junto a esto, donde la violencia es parte del instrumento para desestabilizar la democracia. Porque claramente, si mañana por alguna razón podía ocurrir, no nos olvidemos del gatillo fácil, de lo que pasó en el Congreso hace poco tiempo atrás, ¿ya? Donde decía, bueno, acá incluso la misma ministra Toá haciendo alusión a que no le podíamos dar todas las herramientas a nuestra policía para poder defendernos contra el crimen organizado. Yo creo que acá, Aldo, y distinguidos auditores, cuando uno empieza a tejer lo que pasa y toma antecedentes de una parte y de otra, y empieza a asumir que acá hay una circunstancia que va en la concomitancia para favorecer por la vía de la acción o de la omisión al crimen organizado, hoy día, a mi juicio, está entendiendo la ciudadanía que eso hay una concomitancia. Esto es así. Ya no es que sea un hecho aislado, no. El hecho de la desestabilización política por la vía del narcotráfico, de la narcopolítica, tiene que ver con el crimen organizado, tiene que ver con esto. Y la función que hoy día pasa por esto de haber querido arrancarse con los tarros, la señora Contreras, de haber aprovechado su instancia a propósito de lo que le filtra digamos, la fiscal Chong a la señora Contreras, digamos. Ya sabemos toda la pertinencia de la señora Chong en la relación de uña y mugre con los derechos humanos, con el derechos humanos, etcétera.
y esto embadurna o pretende embadurnar a un candidato, ¿ya?, alcalde que le está quitando el puesto a una alcaldesa comunista hoy, oiga, para el escándalo. Si los títulos son derechos humanos que son muy bien pagados. Un tipo, para que hagamos la diferencia, distintos auditores, para que ustedes sepan, una persona que se preocupa en general, que es como un secretario de derechos humanos, en estos puestos de esta institución, gana 3,5 millones de pesos al mes, pues. De eso estamos hablando. 3,5 millones. O sea, y de esos hay cientos. En consecuencia, veamos lo que hay ahí. Y usted no va a encontrar a ninguno, ya, de lo que esté trabajando en ese momento, que no pertenezca ideológicamente al sistema que pretende, respaldar la señora Contreras. Ojo, porque claramente se debilita en la situación, y creo que a mi juicio también, Aldo, y con esto termino, que finalmente lo que hay acá es una situación extremadamente grave, ya que da cuenta de cómo hoy día la oposición tiene un paso adelantado, pero el gobierno, particularmente los parlamentarios, se dan cuenta que esta cuestión le trae mala onda, ¿ya?, que le trae mal voto, que le trae mala prensa, ¿ah?, porque todos los días que se retiraron, los que se abstuvieron, y quedan algunos todavía que bueno ahí con los pies, con el pie en el cañón, se dice, o sea, al pie del cañón. Al pie del cañón, siguen, bueno, ahí están, ¿ya? Y yo creo que con esto, en definitiva, no deja más que establecer un criterio político que hoy día está afectando y que ya se ha pronunciado la Cámara de Diputados, ya ha mandado esta situación a la Corte Suprema, y veremos cómo actúa la Corte Suprema con estos desatinos, a mi juicio impúdicos, ya de la señora Contreras, presidenta o directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que se pasó de lista tratando de usar su argumento, su posición, para poder ayudar a una candidata perdedora, que es la candidata que va a perder, aparentemente, con todas las encuestas así lo dicen, su elección, como alcaldesa de Santiago el próximo octubre, Aldo. Es complejo el escenario porque también en esta madeja se entreteje otro detalle que me gustaría que lo viéramos en otro espacio de Razones de Estado. Usted lo deslizó durante el día de ayer en sus comentarios en el noticiero, y tiene que ver con esta posibilidad de que el voto voluntario vuelva precisamente ahora, cuando ya estábamos recuperando los niveles de equilibrio electoral y recuperándonos de las distorsiones que hemos vivido desde el año 2016 en adelante. Correcto. En donde también, si se obtiene una mayoría parlamentaria proclive, perfectamente podría terminar la función del Instituto de Derechos Humanos, o por lo menos reformarla, y que esté al servicio de los chilenos y no al servicio de un partido político. Creemos que este tema del voto voluntario, y creo que es pertinente que usted lo pueda analizar después, o de este voto voluntario que pretende instalarse de nuevo, es francamente un retroceso, don Percival. Sin duda, hay mucha agua que está pasando bajo el puente. Yo creo que ahí hay un tema que se tiene que estar analizando con más atención, sobre todo porque hay ahí, no solamente una situación política que hoy día quieren advertirla. A mí me parece más que una situación, me parece una mirada torpe, porque en el fondo la única manera que tienen de legitimarse las leyes políticas son a través del voto. Y si, como ha ocurrido recientemente en las 60 comunas donde hubo elecciones primarias, fue a votar un 6% del padrón electoral que tenía que votar, hoy día, si hay voto voluntario en Chile, no te quepa la menor duda que más de un 10% no va a ir a votar. O sea, no va a ir a votar. El otro 90% no va a ir a votar, más todavía si le quieren sacar las multas. O sea, yo creo que el sistema político hoy día tiene que reflexionar sobre eso y tienen que dejar de mirarse al ombligo, porque la deslegitimación en general de todo el sistema político apunta a que si no hacen a los arreglos necesarios pronto, si no terminan con esta batadora y con esta prostitución de la política, teniendo más de 20 partidos políticos, todos queriendo tener espacio y repartiendo cargos y cosas, gastándose la plata del Estado, robándole, si prefiere el cuento, obviamente requiere un reajuste del sistema político, porque así como estamos, o sea, con los que tenemos hoy día, con la gobernanza que genera el actual, sistema de partidos políticos, obviamente es ahí donde el CERVEL tiene que entrar a golpear la mesa o a proponer alguna cosa que sea importante para que no haya más de 4 o 5 partidos políticos y el resto fila nomás, porque en el fondo es entregarle a todos distintas posiciones, todos con influencia, y ninguno quiere
más bien la mirada del Estado, está mirando más bien la mirada del bolsillo, la mirada de su propia parentela, su amiguismo, etcétera, para seguir hundiendo a nuestro país, Aldo. Exactamente, don Percival. Solamente para terminar, decir que cuando se realizó la última elección presidencial, votó un poco más del 15% del padrón electoral. Simplemente decir eso. Muy bien, pues don Percival, muchísimas gracias por estar con nosotros. Lo esperamos el día de mañana en la mirada internacional de Razones de Estado. Hoy día un saludo especial a la comunidad norteamericana que recibe su aniversario, como señalabas tú al abrir el programa. Su 4 de julio. Su 4 de julio, y con una cantidad de información que hay en las portadas de los diarios respecto a este caso Biden, que demostró tener alguna situación mental delicada, va a renunciar antes, y si acaso Estados Unidos va a estar en manos de un interdicto. Se dice así en los diarios norteamericanos, estaba leyendo hoy día de la mañana, respecto a que se va a poder continuar su puesto hasta octubre, noviembre, son las elecciones en Estados Unidos. O sea, esto entera su poder en marzo del próximo año. Sí. En consecuencia, el tema no es delicado, sobre todo que las declaraciones de ayer de la OTAN fueron muy fulminantes contra China, respecto y culpándola de que el apoyo chino a Rusia por la guerra de Ucrania es un tema que mañana vamos a abordar, que es muy interesante y que vamos a seguir estudiando en el día para saber si acaso un nuevo antecedente que nos den una mayor performance al análisis de mañana, Aldo. Exactamente, don Percival. Lo esperamos entonces el día de mañana. Nosotros seguimos en la sintonía de Madero FM, la Fuerza del Norte. No nos deje. Muchas gracias. La Fuerza del Norte, en Taltal y Paposo 97.5, Madero FM.